me gustaría hablar sobre esos momentos en que nosotros oramos y sentimos que Dios no nos escucha, de que las oraciones no pasan del cielo raso, ¿verdad? Si estamos orando en un lugar cerrado. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que usted ora y siente que Dios no le contesta? Bueno, si usted no se anima, yo sí voy a levantar mis manos. Hay momentos en que uno ora y hay como una sequedad y usted siente que Dios no le escucha. Y empieza entonces una incertidumbre. ¿Será que Dios me está escuchando? Muchas personas oran al Señor y cuando sienten que Dios no les escucha o no les responde la oración, incluso pierden hasta su fe. Bueno, precisamente 2 Corintios capítulo 12 del 8 al 10, el contexto de este pasaje bíblico es de la experiencia que tuvo el apóstol Pablo. Primero el apóstol Pablo habla a los corintios y les dice: yo tuve una experiencia de la cual yo me podría gloriar. Yo fui tomado, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, y fui llevado hasta el tercer cielo, lo que conocemos el paraíso, y ahí vi y escuché cosas que son indecibles, que no puedo ni escribir para los seres humanos. Así que, y no se le permite expresar eso, dice, y para evitar que Pablo se volviera orgulloso y vanidoso, como muchos dicen: yo he ido al cielo, y escriben un libro, hacen una película, dan conferencias y para que su nombre resalte. Pablo, al contrario, habiendo dicho todas estas cosas, que fue hasta el tercer cielo, dice que recibió, después de tener esas sublimes revelaciones, recibió una espina clavada en su cuerpo que lo atormentaba, y que 3 veces le pidió al Señor que le quitara esa espina, pero el Señor le contestó que no. Le contestó que no. Y si nosotros como cristianos entendemos quién fue Pablo, Pablo ha sido el más prolífero en el Nuevo Testamento, escribiendo cartas y cartas a las iglesias, plantó muchas iglesias. Podríamos decir que en la mayoría de las iglesias los domingos se predica más sobre lo que escribió Pablo que lo que se dijo Jesucristo. Así que podríamos decir que si Pablo tenía una oración, Dios inmediatamente le iba a contestar, ¿cierto? Pero bueno, en esta ocasión Pablo sintió que el Señor le dijo no. Y vamos a leerlo, dice 2 Corintios 12:8, dice: 3 veces rogué al Señor que me quitara, pero Él me dijo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo dice: por lo tanto, gustosamente presumiré más bien mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, en los insultos, privaciones, en persecuciones, dificultades que sufro por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué bonito. A esa oración que Pablo le dice: Señor, quítame esto, ya no lo soporto, estoy sufriendo. De este pasaje podemos aprender que Dios muchas veces permite que las personas fieles al Señor, buenos cristianos, enfrenten pruebas difíciles, para que aprendan a ser humildes, para que no se vanaglorien. Porque hay muchos que reciben una gotita del poder de Dios y ya presumen: oh, soy el varón de Dios, soy la varonesa de Dios, y así le ponen títulos. Pero el Señor lo mantiene humilde. Y entonces Pablo dice: entonces en esa debilidad yo puedo percibir el poder de Dios. Entonces, gracias a Dios que me dijo que no, porque al contestarme que no, me está enseñando a mí a depender exclusivamente de Dios y no de mis propias fuerzas. Y la gracia de Jesucristo es suficiente para fortalecer a todas las personas que se sienten débiles. Así que Pablo dice: si estar débil me acerca al Señor, entonces yo me quiero gloriar en Él, porque Él se hace fuerte en mis debilidades. Y que pareciera que cuando Dios no escucha nuestras oraciones, hay varias razones por las cuales no nos escucha. Y cuando nosotros sentimos que pasa el tiempo, es posible que Dios no la conteste inmediatamente, porque necesitamos, fortalecer nuestra fe. 2, puede ser que necesitamos meditar
sobre nuestra petición. Quizás no es una petición correcta. O quizás simplemente debemos de esperar al tiempo de Dios. O que Dios simplemente nos diga no. ¿Verdad? Tal como le dijo al apóstol Pablo. Porque Dios tiene quizás otros planes para nosotros. Y en ocasiones la respuesta de Dios cuando es ese no, tal como lo hizo con el apóstol Pablo, tenemos una percepción de que Dios no escucha, nuestra oración. Entonces, deberíamos de tomar una decisión, y esa decisión es examinar las intenciones de mi corazón. ¿Por qué será que Dios no ha contestado mi oración? ¿Qué hay en mi corazón que está impidiendo que Dios escuche mi oración o que Dios conteste la oración de la manera en que a mí me gustaría que Dios lo hiciera? Así que esto lo entendió muy bien el apóstol Pablo, y de tal manera que dejó a un lado su petición. Ya no le pidió más al Señor que le quitara ese aguijón que le estaba perjudicando a él, o que lo estaba manteniendo en raya, como podríamos decir nosotros. Y aceptó entonces la respuesta de Dios como la mejor para él, porque le ayudó a fortalecer su relación con Cristo y con el Padre Celestial, y a entender que él no dependía de esas experiencias espirituales maravillosas que vio, sino que él depende de la gracia de Dios. Así que, queridos hermanos, puede ser que usted sea una persona que experimenta las bendiciones de Dios. Y hay veces en que nosotros sentimos esa presencia de Dios en nosotros y lloramos, algunos ríen, otros danzan, pero esas experiencias personales no son una condición para que Dios conteste nuestras oraciones inmediatamente. Esas son experiencias que nosotros tenemos. Sino que lo que debemos de entender nosotros es cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Porque muchas veces la respuesta no de Dios es la respuesta que nos beneficia a nosotros. Como cuando uno de nuestros hijos, aquellos que han sido padres, uno de nuestros hijos nos pide algo que nosotros sabemos que no le conviene, que más bien le va a perjudicar, nuestra respuesta es no. O por lo menos no todavía. Más adelante tal vez. Pero en ese momento es un no. Así que de la Biblia podemos aprender también que hay al menos 3 razones. Hay muchas más, pero hoy voy a hablar solo de 3 porque no estaríamos aquí toda la tarde hablando de cuáles razones hay por las cuales Dios no contesta una oración. Y eso no es una opinión mía, no es una ocurrencia, sino que esas razones están basadas en la palabra del Señor. Y la primera de ellas es cuando pedimos mal, basados en nuestro propio egoísmo. Cuando pedimos solamente para satisfacer nuestro yo, sin ningún plan de bendecir a otros, sin ningún plan de que esto no sea para vanagloria. Cuando eso sucede, la respuesta de Dios va a ser no. Porque Dios no es nuestro mayordomo. La Biblia dice que nosotros no hicimos a Dios, sino que Él nos hizo a nosotros. Así que cuando nuestra petición nace de ese egoísmo, de ese narcisismo que muchas personas tienen, la respuesta de Dios es no, porque se origina precisamente en el egoísmo, en la vanidad, en cosas vanas. Así que podemos asegurar de que la respuesta va a ser un no de parte de Dios. Y gracias a Dios que muchas veces como seres humanos nosotros pedimos mal y pedimos en esa dirección. Entonces es ahí que si nosotros somos hijos e hijas de Dios, es cuando el Espíritu Santo entra en acción. Y entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros de tal manera que le dice al Señor, tal como Jesucristo dijo en la cruz, a punto de fallecer, que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Igual el Espíritu Santo también intercede por nosotros y dice, Señor, está pidiendo esto porque en realidad no sabe lo que necesita. Y entonces intercede por nosotros de tal manera que entonces nosotros aprendemos y dejamos a un lado nuestra petición egoísta y nos redirige el Espíritu Santo a entender cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros, y entonces la aceptamos y caminamos con Él y decimos, gracias Señor. Santiago 4, versículos 2 y 3 dice, desean algo y no lo consiguen, matan
y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra. No tienen, y escuchemos bien esto, dice, no tienen porque no piden. Porque recuerden lo que dice el Señor, piden y se les dará, toquen la puerta y se les abrirá. Pero miren la razón por la cual no recibimos. Dice, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Señor, que despidan a mi jefe que me cae mal. Sí. Señor, quiero ganarme la lotería. Y recuerden, nosotros no jugamos lotería porque no dependemos de nada de esos juegos de azar, dependemos del Señor. Pero muchos piden para eso. Señor, quiero esto, quiero. Y la lista es más grande que una lista de Navidad. Cuando se pide con malas intenciones, la respuesta de Dios va a ser un no. Y lo dice Santiago el apóstol. Así que una oración donde se pide un mal para otra persona o se pide dinero para malgastarlo en las cosas vanas para satisfacer nuestro ego, la respuesta es no. Y eso debemos de grabarlo porque eso no lo dice el pastor Rodrigo, lo dice la palabra del Señor. Y la respuesta de un no es precisamente porque Dios nos quiere ayudar a nosotros a que valoremos lo que realmente es importante, lo que realmente permanece y no las cosas futiles de este mundo que son vanas y que dejan de existir muy pronto, como la riqueza, la belleza, tantas cosas que dejan de existir. Y entender lo que realmente es importante en nuestra vida. Por eso las cosas materiales no son solamente lo que nosotros necesitamos. Sobre este asunto, el Salmo 66 y también el versículo 17 al 19 nos enseña sobre cómo debe estar nuestro corazón para que cuando oremos Dios no solamente escuche, sino que conteste la oración en nuestro favor. Dice David, clamé a Él con mi boca, lo alabaré con mi lengua. Si en mi corazón, dice David, hubiera yo abrigado el mal o maldad, el Señor no me habría escuchado. Escuchen muy bien, nuestro corazón tiene que estar un corazón limpio, un corazón puro, sin estar tendiente al mal. Y entonces el Señor me escucha. Porque dice David, si hubiera habido algo ahí malo, una mala intención en mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado. Le he atendido a la voz y Él ha atendido a la voz de mi oración. O sea, cuando se ora con un corazón limpio, con una intención pura, es seguro que Dios escuchará nuestra oración. Así que ponemos en una balanza nuestros deseos egoístas y vanos y ponemos en el otro lado un corazón puro que busca la voluntad de Dios. Créame que Dios va a tener en cuenta ese corazón puro, que no busca lo suyo, sino que busca la gloria de Dios. Y a esa oración es la que Dios va a contestar. Y algo importante que debemos de tomar en cuenta también es la percepción del tiempo. Recuerde que Dios mide el tiempo de una manera diferente a como nosotros lo medimos. Nosotros medimos el tiempo como lo que llaman el cronos. Los griegos le dicen el cronos, que es los minutos, los segundos, las horas. Y Dios lo mide de otra manera que le llaman el kairos, que es el tiempo de Dios. Y entonces nuestra percepción del tiempo es diferente a la percepción del tiempo de Dios. Para algunas veces para nosotros la respuesta de Dios nos parece una eternidad. Pero eso no es cierto. Lo que sucede es que el tiempo de Dios es diferente a la forma en que nosotros lo percibimos. Por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que cuando usted dice, ¿por qué el Señor no me contesta? Ya llevo 15 días orando sobre lo mismo y no me contesta. Llevo un año. Y le parece una eternidad para el Señor. Dice, pero si son un segundo nada más. El Señor nos está dando tiempo para que meditemos en nuestra petición, para que aprendamos. Así que Dios le prometió a Abraham
Abraham se llamaba primero, después le cambió el nombre por Abraham, como padre de multitudes, porque precisamente eso es lo que Dios le prometió a Abraham. Le digo, si tú me sigues y me recibes como tu Dios, yo voy a ser tu Dios y te voy a bendecir con una nación próspera. Pero después de esta promesa, Abraham, Sara y Abraham, recuerden que Abraham era viejo, Sara era estéril y también vieja, ¿verdad? Si me dejan usar ese nombre, ese adjetivo, ¿verdad? Era mayor de edad, pero sobre todo era estéril también. Y entonces tiene miedo y entonces dice, bueno, Dios le prometió a usted una herencia, una nación grande, pero ya usted se está haciendo viejo, no se va a hacer más joven. Entonces cambió el plan de Dios porque pensó que Dios se le había olvidado, que Dios estaba tardando mucho para hacer, y quiso ayudarle a Dios y le pidió a Abraham que tuviera un hijo con su sirvienta. Y lo que pasa es que ese no era el hijo de la bendición de Dios, ese no era el hijo de la promesa de Dios. Dios tenía otros planes para Abraham. Así que tuvieron que esperar 40 años después. 40 años para que entonces Sara diera a luz el hijo de la promesa, Isaac. Y él se convirtió en el segundo patriarca del pueblo israelita. Recuerden, Abraham, Isaac y Jacob. Pasaron 40 años. Y a veces nosotros oramos y queremos que las cosas se resuelvan de la noche a la mañana, ¿no es cierto? 40 años también duró Caleb esperando tomar la promesa que Moisés le había dado de que heredaría el monte Horeb. 40 años. Así que muchas veces Dios no es que no responde, sino que toma su tiempo para que nosotros recibamos esa respuesta. Deberíamos nosotros entonces de seguir permaneciendo en fe, creyendo que Dios está escuchando y que Él va a contestar a su debido tiempo. No nos deberíamos de desesperar, sino que esperar pacientemente, porque Dios no está tardando su respuesta, sino que nos está ayudando a nosotros a entender y cuál es el momento preciso, exacto, en el que Dios va a responder. Y vuelvo al ejemplo de nuestros hijos cuando nos piden algo y sabemos que no están preparados. Pero más adelante, cuando ellos crecen, cuando maduran y nos vuelven a hacer la misma petición, o incluso han olvidado que alguna vez nos pidieron algo, nosotros llegamos y decimos, aquí está, ahora sí puedes usarlo, ahora puedes gozarlo. De igual manera lo hace el Señor. Abraham esperó 40 años y después de ahí pudimos ver que hubo una gran nación. Nació Jacob, Esaú y después toda la tribu de Israel, las 12 tribus. Así que esa es la oración que se basa en esas peticiones egoístas, Dios no las escucha. También debemos de aprender que Dios tiene un tiempo especial para contestar y no es el tiempo nuestro. Pero la segunda oración que la Biblia nos enseña que Dios no nos concede lo que pedimos es cuando oramos también sin fe. Sin fe o dudando. Cuando lo tenemos como último recurso, no sé si esto va a funcionar o no, lo voy a hacer. Cuando oramos de esa manera, dice una vez más Santiago, que la persona que ora así sin fe no puede lograr nada. Santiago 1, 6 al 8 dice, pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, que agitadas son llevadas de un lugar a otro por el viento. Y dice, quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso, es inconstante en todo lo que hace. Porque posiblemente está orando no solamente sin fe, sin saber qué es lo que realmente necesita, y a veces no sabe ni qué es lo que quiere. Así que cuando se ora dudando al Señor, no se va a recibir tal cosa.
Además de ello, una oración sin fe no es una oración que agrada a Dios. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y recompensará a quienes le buscan. ¿Cuál es la recompensa de aquellos que buscan a Dios con una fe ferviente? Bueno, la respuesta a la oración. Pero no crea que la respuesta de Dios siempre va a ser sí. Muchas veces, como hemos dicho, la respuesta de Dios puede ser, espere un momento, espérese un tiempo, o puede ser un no. Pero hay que orar con fe y saber discernir cuando es Dios el que nos está hablando y nos está diciendo no por el momento o nos está diciendo un no. Y la forma de discernir eso es que cuando la respuesta de Dios es no, también encontramos paz en nuestro corazón. Como la encontró el apóstol Pablo y dijo, ya no pido más. Ya entendí que Dios quiere que en mi debilidad Él se haga fuerte. Cuando eso sucede, hay paz en nuestro corazón. Cuando es Dios el que nos dice no y nuestro espíritu está conectado con el Señor, entendemos muy bien y sabemos que es por el bien nuestro. Esa es la recompensa de Dios. Porque cuando oramos con fe, la definición que nos da la Biblia acerca de lo que es la fe es una confianza en Dios en todo tiempo. En todo tiempo, cuando nos va bien, cuando no nos va tan bien, cuando nos va más o menos, confiamos en Dios en todo tiempo. Y debemos de confiar en Dios aun cuando la espera de esta respuesta nos parezca una eternidad. Como le pareció a Abraham o como le pareció a Sara, que tuvo que adelantarse y creer que los planes de ella iban a ser mejores que los planes de Dios. Así que la fe en Dios es la que nos da a nosotros esa victoria en todas las circunstancias de la vida, aún en las respuestas cuando Dios nos dice no. Pero lo mejor es que sabemos que Dios nos ha escuchado. Y a veces podemos saltar de la alegría porque la respuesta de Dios es sí. Y a veces su respuesta también es inmediata. A veces no hemos terminado de orar cuando Dios contesta la oración. Hablamos de la experiencia de Eliezer, cuando Eliezer, el siervo de Abraham, lo envió a buscarle esposa a su hijo Isaac. Cuando llegó a la tierra de Natán, el tío de Isaac, él oró, ¿recuerdan? Oró al Señor y dice, Señor, quiero que una mujercita virgen baje por este lugar, tome agua de este pozo, que me ofrezca a mí, le ofrezca a mis animales. Dice la Biblia, no había terminado de orar cuando el Señor contestó su oración. Así que Dios, en su soberanía, puede contestar inmediatamente, puede tomarse un tiempo o puede decirnos no, como le dijo al apóstol Pablo. Pero nuestra naturaleza humana tiende a llevarse por las emociones, por los sentimientos, y una de las emociones que nosotros tenemos es la duda y el temor. Son primo hermanas, van caminando juntas siempre, la duda y el temor. Y si nos dejamos gobernar por ellas, estamos en problemas, estamos en dificultades. Porque entonces lo que va a abarcar nuestro corazón y nuestra mente no es la fe, sino es el temor. Y entonces Hebreos capítulo 10, 38 y 39 nos recuerda quiénes somos nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios, que hemos puesto nuestra fe en el Señor, en el que todo lo puede. Dice que lo que no es posible para el ser humano, para el hombre, la mujer, es posible para Dios. Y cuando depositamos nuestra fe en Él, somos como nos describe la carta de los Hebreos. Dice, pero el justo vivirá por la fe. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Estas son palabras del Señor. Dice, pero nosotros no somos de los que vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que mantienen fe, de los que tienen fe y perseveran y preservan su vida. Así que dígalo muy bien, cuando usted sienta que Dios no le contesta y empieza a venir la duda y el temor, diga, yo soy un hijo, soy una hija de Dios y mi fe es incorruptible, mi fe no se destruye. Yo sé que el Señor me ha escuchado, yo sé que mi Señor vive y yo voy a seguir confiando en Él. Porque lo que Él dice que Él va a hacer, Él hará. Así que, como siempre, el Evangelio nos recuerda a nosotros que son buenas noticias. Eso es lo que significa Evangelio.
las buenas noticias del Señor. Y en el Evangelio encontramos noticias maravillosas, y es que cuando nosotros somos débiles, el Señor nos hace fuerte. Cuando nuestra fe se debilita, el Señor está ahí para fortalecernos. Y en el Evangelio de Marcos hay una historia muy hermosa. La historia de Marcos nos narra la historia de un padre que tiene un hijo que está poseído por unos demonios, y estos demonios hacen que su hijo se lastime, se tire al fuego, se tire al agua, y le pide a los discípulos que oren por él para liberarlos. Y la Biblia dice que los discípulos oraron, pero no pudieron liberarlo. Entonces el padre va y se presenta con Jesús y con su hijo. Le dice que su hijo se hacía daño desde que era un niño, y que el espíritu lo tiraba al fuego, lo tira al agua, y que lo deja mudo. Así que cruje los dientes, saca espuma por la boca y queda rígido. Y entonces, en su desesperación, y yo supongo que todo padre, yo soy padre, yo seguro estuviera igual, si yo veo a mi hijo enfermo o en estos problemas, busco la solución. Y entonces este padre en esa desesperación le dice: Jesús, si podrías hacer algo por mi hijo, si podrías hacer algo. Y Jesús le dice: para que cree todo es posible. El Señor detecta una pizca ahí de duda. No sé si podrás hacer algo. Ya lo llevé a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Pero si usted puede, si usted tiene misericordia, podrías hacerlo. Veamos lo que dice Marcos capítulo 9. Dice: muchas veces lo ha echado al fuego, al agua para matarlo. Estamos hablando del espíritu que estaba sobre este joven. Dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: ¿cómo que no puedo? ¿A quién cree que usted vino? Soy el Hijo de Dios. Dios hecho hombre, que entiende la necesidad del ser humano. Pero para que cree todo es posible. Y entonces este hombre, muy sincero, le dice: sí, yo creo. Como cada uno de nosotros estamos aquí porque creemos en el Señor, pero nuestra fe a veces es débil, ¿cierto? A veces dudamos. Entonces este hombre dice: sí, creo. Y entonces, en ese momento, inmediatamente, el hombre le dice: ayúdame a mi falta de fe. Y yo creo que la oración nuestra debe ser esa. Cuando nos falta fe, no es porque estés en pecado, no es porque estás abandonando al Señor, es parte de nuestra naturaleza humana. Pero es en el momento en que nosotros debemos de comprender, como el apóstol Pablo, que dice: cuando yo soy débil, el Señor se hace fuerte en mi debilidad. Y entonces debemos de hacer la misma oración que este hombre le hace a Jesús, la misma petición: auméntame, ayúdame a aumentar mi fe. Así que es importante que nosotros reconozcamos cuando nuestra fe es débil, para decirle al Señor, ser lo suficientemente humilde y decir: Señor, reconozco que mi fe no es tan fuerte como yo pensaba. Pero eso nos ayuda, ¿sabe a qué? A no depender de nuestras propias fuerzas, de nuestra propia sabiduría, sino a depender 100% del Señor. Por eso Él se va a glorificar, Él se va a gloriar, y Él va a mostrar su poder, porque sabe que hemos reconocido que necesitamos de Él siempre. Así que eso nos lleva también a la tercera razón por las cuales Dios muchas veces no contesta nuestra oración. Y es porque hay una falta de perdón en nuestro corazón. Y eso sí que es difícil, ¿verdad? A la mayoría de nosotros nos encanta que nos perdonen, porque metemos los escarpines de vez en cuando, ¿no? En mi país dice: metemos la pata. Lastimamos a otras personas, somos duros, muchas veces crueles, y hacemos mucho daño. Y cuando lo hacemos, muchas veces nos sentimos mal y pedimos perdón, y nos encanta que nos perdonen. Pero muchas veces no somos tan recíprocos cuando alguien nos lastima. Y entonces nos pide perdón y le decimos: que te perdone Dios porque yo no puedo, ¿verdad? No, solo Dios puede perdonar. No, el Señor nos llama a nosotros también a perdonar. Y entonces una de las oraciones que Dios no escucha es cuando hay falta de perdón en nuestro corazón, cuando hay odio, cuando hay rencor hacia otra persona.
Porque recuerde que cada ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Y entonces el apóstol Juan decía, ¿cómo puedes decir que amas a Dios que no ves y odias a tu hermano que sí puedes ver? Hay un discurso ahí completamente contrario. Hay algo que no rima. Hay algo que se contrapone. No podemos amar a Dios que no vemos y odiar a la persona que sí vemos. Por eso el odio no puede albergarse en el corazón del ser humano. Debemos de perdonar, que es algo importante, es una manera práctica de mostrar amor, de mostrar el amor de Dios, porque Él nos perdonó a nosotros también cuando nosotros le ofendíamos todos los días. Dice la Biblia que cuando éramos pecadores, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Así que Marcos capítulo 11, 22 al 25 dice, tengan fe en Dios, no en el pastor, no en la iglesia, no en una religión, sino en ¿quién? En Dios. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda en su corazón de lo que dice sucederá y lo obtendrá. Entonces, orar con fe. Pero ahí no termina el versículo bíblico, sino que continúa diciendo, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Qué hermoso, ¿verdad? Dios ya me lo va a dar. Esa es una oración condicional, porque escuche lo que sigue después. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, ¿qué dice? Perdónenlo para que también su Padre que está en el cielo lo perdone a ustedes sus ofensas. También hay un relato del Señor Jesucristo que dice que si alguien va a venir a presentar su ofrenda al altar y tiene algo contra su hermano, vaya y haga las paces con esta persona. Y después de hacer las paces, entonces sí puede venir al altar y presentar su ofrenda. En otras palabras, Dios no recibe esa ofrenda si nosotros albergamos el odio, el rencor y la falta de perdón hacia una persona que nos ha lastimado. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Por qué? Porque somos humanos y tenemos orgullo, tenemos ego. Y a veces es tan grande que no nos permite perdonar cuando alguien nos hace daño. Pero la Biblia nos llama a nosotros a perdonar. Y lo he dicho aquí muchas veces, no quiere decir que usted va a ser el best friend forever, ¿verdad? Dicen los chiquillos, ¿verdad? El mejor amigo de toda la vida, sino que ya su corazón va a estar libre. Usted va a tener paz. Cuando usted se lo topa en el supermercado, no tiene que esconderse. Ay, ahí viene, qué pereza. ¿Y ahora qué hago? No, sino que usted puede caminar con su frente en alto, porque tiene un corazón limpio. Y entonces cuando oramos de esa manera, Dios contesta la oración. Esto nos ayuda entonces, este pasaje bíblico nos ayuda a nosotros a evaluar nuestro corazón. Y decir, no estoy seguro, ¿será que todavía albergo yo algún odio, algún rencor en mi corazón? ¿Hay alguna falta de perdón? Entonces, si eso es así, este es el tiempo para perdonar. Porque entonces no solamente hacemos la paz con estas personas, sino que hacemos también paz con Dios. Tal como lo dice Romanos capítulo 5, en Cristo nosotros tenemos paz para con Dios. Entonces cuando nosotros perdonamos, no solamente tenemos paz en nuestro corazón, tenemos paz con esta persona, sino que también tenemos paz con Dios. Y entonces sí, podemos presentar nuestras peticiones de oración al Señor. Porque la oración contestada es una bendición para nosotros, los hijos de Dios. Pero recuerden también que la respuesta de Dios se basa en su soberanía. Por eso le llamamos nosotros nuestro Señor y Salvador. Salvador porque nos libera del castigo y por medio del pecado. Pero nuestro Señor porque Él debe de gobernar en nuestro corazón y debemos de aceptar su autoridad, su voluntad en nosotros. Esta es la soberanía de Dios. Él hace lo que Él cree conveniente y debemos de aceptarlo como Dios quiere. Dios tiene la autoridad para decidir cómo responder, si toma tiempo para responder, si responde inmediatamente o si responde con un rotundo no, como lo hizo con Pablo. No, Pablo, yo sé que has viajado mucho, eres un gran misionero, eres un gran apóstol, pero mi respuesta es no. Bástate de mi gracia.
Así que, de cualquier manera que Dios decida contestarnos, eso sí, sigamos la recomendación que el apóstol Pablo nos hace a nosotros. Orar sin cesar. Orar en todo tiempo y dándole gracias a Dios. ¿Por qué le damos gracias a Dios? Porque Él sabe lo mejor para nosotros, que somos sus hijos. Recuerde lo que el Señor le dijo a los padres. Dice, si ustedes siendo malos le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial les dará a ustedes cuanto ustedes le pidan? ¿Por qué? Porque Él va a buscar nuestro bien. Y Él va a decir sí cuando va a hacer lo mejor para nosotros. Así que descansemos en la voluntad de Dios y no dejemos de orar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos lo importante de aceptar tu señorío sobre nosotros. Reconocer que tú eres nuestro Dios, que nosotros no te hicimos a ti, sino que usted nos ha hecho a nosotros. Y por lo tanto, debemos de vivir bajo tu autoridad, bajo tu protección y bajo tu cuidado. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.